¿Hay vida más allá de Gondor, de Rohan o de Mordor? ¿Qué pasaba al sur de la Tierra Media? ¿De dónde provenían los feroces Haradrim y los olifantes que participaron en la Guerra del Anillo tras las huestes de Sauron? Por supuesto que todas estas preguntas tienen su respuesta. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video donde seguimos viendo, donde seguimos conociendo a los pueblos de la Tierra Media. En esta oportunidad nos adentraremos en la misteriosa región conocida como Harad y conoceremos a sus crueles guerreros. Es verdad que de forma exhaustiva solo conocemos una pequeña porción de la Tierra Media, tanto si hablamos de su historia como de su geografía. Tras el despertar de los elfos y posteriormente el de los hombres, la mayoría de los sucesos conocidos suceden en Valinor, en la región de Beleriand y en la región periférica a las montañas nubladas. Pero si ampliamos la visión más allá de estos lugares, podemos observar que existen grandes extensiones de tierras que eran habitadas principalmente por la raza de los hombres, y su ocupación data desde el inicio de la primera edad del Sol. No conocemos en profundidad la historia, la cultura o el desarrollo de estos pueblos. Esto se debe principalmente a que en aquellas regiones distantes nunca fueron una verdadera preocupación de los elfos, a través de los cuales nos llega la mayor cantidad de información de los días antiguos. Y si bien es verdad que recibieron más atención del pueblo de Númenor, ellos solo se quedaron en las costas de estos lugares y no lograron penetrar adentro del continente con fuerza. De sus características cartográficas también son vagos los conocimientos que tenemos, dado que la mayoría de los mapeos realizados por los númenóreanos se perdieron con el hundimiento de la isla y su gran biblioteca. Muy pocos fueron los individuos de los restantes pueblos del oeste de la Tierra Media que se atrevieron a penetrar en territorio enemigo, por lo que también sabemos poco de sus costumbres y lenguas, más allá de los contactos, principalmente del orden bélico, que se produjeron hasta inclusive la cuarta edad del Sol. Sí sabemos que en el espacio comprendido entre el sur de Mordor y el Khan, este de Umbar y norte de la cintura de Arda, se estableció una población relativamente uniforme que los gondorianos llamaron de forma genérica como Haradrim, y que se ubicaron en la región del Harad, que a su vez la diferenciaron como cercano Harad y lejano Harad. Esta es su historia conocida. Así como toda la raza de los hombres y sus derivados, los Haradrim tienen su origen en la región de Hildorien, muy al este de la Tierra Media. Tras el despertar de los segundos nacidos con la primera salida del sol en Arda, el destino y los caminos que recorrieron cada uno de los hombres no sería homogéneo. Desde el lugar del despertar de los padres, algunos hombres emprenderían el largo camino hacia el oeste, llegando incluso algunos a penetrar en la región de Beleriand y así ser parte de los eventos que protagonizaron los elfos en sus luchas contra Morgoth. Otros también viajaron rumbo al oeste, pero lo hicieron de forma más lenta y no llegaron a cruzar las montañas azules, por lo que habitaron distintas regiones de forma nómade. Otros tampoco ni siquiera llegaron a cruzar las montañas nubladas y se establecieron en tribus de forma diseminada. Incluso existieron aquellos que cambiaron tanto su adaptación al medio que se considera que formaron otras razas, como lo pueden ser los hobbits o los beórnidas. De los restantes surgieron las migraciones tanto hacia el oeste cercano de Hildorien y el sur, que erraron por tierras salvajes sin atender por el momento a las convocatorias de los Valar o del Señor Oscuro. Se ubicaron en un lugar que tiene como una de sus principales definiciones como aquel lugar donde las estrellas son extrañas. De esto podemos deducir que estaba lo suficientemente alejado como para ver otra composición del cielo nocturno, otra latitud o otro hemisferio, y por lo tanto mucho más cercano a la cintura de Arda, donde las estrellas tendrían otro recorrido, dado que también se fundamentaría en que el Harad era una región de altas temperaturas y calor natural intenso que no se conocía en otros lugares de la Tierra Media. Si llegaron a establecerse otras comunidades de forma permanente al sur del Harad, entre las regiones más desérticas y la gran selva del sur, no se sabe con precisión.
Los hombres que llegaron a esta región posteriormente conocida como Harad fueron llamados de forma colectiva como hombres de la sombra u hombres de la oscuridad. No es hasta bien entrada la segunda edad del Sol que se tiene registro de ellos cuando Sauron comenzó a buscar nuevos aliados que apoyaran su causa conquistadora y cuando los marineros númenóreanos comenzaron a incursionar en aquella región de Arda luego de las aventuras de Tar Aldarion. La civilización de Harad era, en realidad, heterogénea y estaba dividida en múltiples tribus. Estas, a su vez, tenían líderes y eventualmente se agrupaban en reinos donde predominaba, por supuesto, la inestabilidad política y la guerra casi permanente entre ellos. Pero ante el enemigo común, los descendientes de Númenor y sus aliados, se unían en una gran confederación, alianza o coalición para luchar contra él en el mismo frente. Es probable que la división entre cercano y lejano Harad haya estado dada por las diferencias físicas y étnicas entre los habitantes de cada gran región. Mientras que los del cercano se caracterizaban por su piel morena, pelo negro y ojos oscuros, los del lejano eran de piel negra sobre la que destacaba el blanco de sus ojos y el rojo de sus bocas. Es verdad que muchos tenían una apariencia similar a la de un troll para un habitante del oeste de la Tierra Media y por esta razón, aunque de forma errónea, nació el mito de los hombres troll. Su tradición bélica los transformó en excelentes guerreros. Eran reconocidos tanto por su crueldad al momento del enfrentamiento como por el uso de largas cimitarras, el color rojo en sus uniformes de combate y el uso para la guerra de una bestia conocida como olifante o mumak, animales semejantes a los elefantes o mamuts antiguos, pero de dimensiones mucho más grandes. Identificados por sus grandes colmillos, corpulencia y majestad, los Haradrim los utilizaban no solo para transportar tropas y pertrechos de guerra, sino también que sobre ellos levantaban grandes torres de combate. Te comentaba que es recién a partir de la segunda edad del Sol cuando los habitantes del Harad comenzaron a ser tenidos en cuenta por el resto de los pueblos. En principio hay serias posibilidades de que Sauron haya tomado un contacto inicial con ellos tras el escape al este luego de la Guerra de la Cólera. El poder marítimo y el carácter aventurero del pueblo númenoriano comenzaría a crecer con el paso de los siglos y comenzarían también los contactos de los Haradrim con el pueblo de los reyes del oeste. Durante esta edad hay una explosión demográfica del pueblo de Harad. Tras la influencia de Sauron, la mayor parte de ellos se inclinó hacia el mal y quienes renegaban de él debieron escapar de los grandes centros urbanos y buscaron refugios en bosques y montañas, desapareciendo con el paso de los tiempos. Se calcula que para el fin del primer milenio, el nuevo Señor Oscuro ya dominaba a todos los hombres de Harad. Pero esta influencia comenzaría a menguar poco a poco cuando los navegantes de Númenor desembarcaron y avanzaron hacia las costas del lejano sur. Poco a poco y por su vocación, comenzaron a civilizar a la población autóctona y permitieron grandes desarrollos tecnológicos, como lo fueron la agricultura, la herrería y otras vinculadas a la seguridad de las poblaciones. También comenzaron los intercambios culturales cuando se expandió la lengua común por todo el continente. Así, los reinos del Harad se volvieron cada vez más fuertes y levantaron ciudades y muros de piedra. Potenciaron a sus ejércitos con la incorporación del hierro y militarmente se posicionaron como superiores a los pueblos de hombres prenúmenorianos. Es probable que la influencia de Númenor haya impedido verdaderamente que los Haradrim formaran parte de forma masiva en los ejércitos de Sauron durante las guerras de Eriador, cosa que sí sucedió con los pueblos del este. Pero cuando históricamente Númenor entró en el periodo sauroniano, los marineros de la isla cambiaron el trato con los habitantes de la Tierra Media e impusieron su poder y dominio. Comenzaron a instalarse en las costas, a levantar fortificaciones, impusieron el pago de tributos y aumentó el saqueo de riquezas y recursos que transportaban a la isla. Fue el rey Tar-Cadmakil quien conquistó más tierras sureñas y estableció señoríos que con el paso del tiempo generaron señores muy poderosos y malignos que se sometieron también a la voluntad de Sauron. Sabemos que al menos 3 anillos repartió el Señor Oscuro entre los númenorianos negros, y es probable que otros hayan sido otorgados a grandes guerreros o reyes del pueblo Haradrim.
Con el hundimiento de Númenor y con excepción de Umbar, los asentamientos númenorianos que sobrevivieron en el continente fueron absorbidos progresivamente por las culturas originarias del Harad. Tras la guerra de la Última Alianza, el espíritu derrotado de Sauron volvió a refugiarse en su fortaleza del este, lo que le permitió a Gondor vivir un momento excelente para expandir su poder territorial, que permitió a su vez controlar temporalmente el cercano Harad. Por eso, para el año 500 de la Tercera Edad, comenzó a llegar a Gondor información algo perturbadora. Ex sirvientes de Sauron, que hasta entonces libraban guerras solamente entre ellos, comenzaban poco a poco a mirar hacia el oeste con la mente llena de odio, considerando que todos los que vivían en esa dirección eran enemigos a los que había que saquear, matar y llevarles la guerra. Si bien quienes tomaron la iniciativa fueron los hombres del este, a partir de los ataques de ellos se allanaron los caminos y la guerra nunca cesó en las fronteras del reino Dúnadan del Sur. De esa forma, los gondorianos descubrieron que lugares como el cercano y lejano Harad ya no se trataba de tribus dispersas o poblados nómades, sino, muy en cambio, de reinos y ciudades organizadas con fortificaciones de piedra en sus ciudades. Al parecer, todos respondían al mandato de dos líderes, Herumor y Fuinir. Además, contaban con un aliado fundamental, un aliado esencial, la fortaleza portuaria de Umbar, que podría ya ser considerada como el tercer reino de los númenorianos en el exilio. Cuando Gondor reaccionó y decidió atacar y anexar Umbar en el año 933 de la Tercera Edad, con Eärnil como capitán, los númenorianos negros que reinaban allí escaparon hacia Harad, donde los reyes aliados del lugar le proporcionaron las fuerzas para lanzar un contraataque 8 décadas después. Su reconquista no fue exitosa, pero en la batalla cayó Ciriandil, por entonces rey de Gondor. Los hombres del Harad fueron vencidos en la ofensiva y en el año 1050 reconocieron el dominio de Gondor bajo la espada del rey Ermendakil, el vencedor del sur. Los reyes del cercano Harad debieron rendir homenaje y tributo a Gondor a partir de allí, y sus hijos fueron tomados como rehenes en la corte de Minas Tirith. Paradójicamente, de esta forma comenzó una época de buenas relaciones entre ambos pueblos, que si bien nunca llegó a ser de carácter amistoso, se mantuvo con el paso de los años, y de esa forma se evitó que Sauron volviera a instalarse directamente en las tierras de Mordor y debiera optar por la fortaleza de Dol Guldur. Esta buena relación diplomática se materializó con la extensión del camino de Ithilien hacia el sur, más allá de los cruces del Poros, y que se internaba en las ardientes tierras del Harad. Fue por este motivo que desde aquel punto geográfico al camino se lo renombró como Camino de Harad. Es probable que tras la llegada de la Orden de los Istari a la Tierra Media aproximadamente alrededor del año 1000, Gandalf haya sido el único que efectivamente visitó las tierras del Harad, aunque esto no se sabe con precisión, porque solo tenemos como dato fundamental que en esa región era conocido como Encanus, que se traduce como espía del norte. Tampoco sabemos si alguno de los magos azules desvió su rumbo del este hacia el sur, u otro integrante, además de los 5 conocidos, lo hizo. A partir del año 1200 de la Tercera Edad, el poder de Gondor comenzó a menguar progresivamente producto de los constantes enfrentamientos con los orientales y en especial con el Imperio Áuriga, la guerra civil y la lucha entre parientes y la Gran Plaga. Para el siglo XV se produjeron rebeliones en el Harad y además, durante la guerra civil mencionada, sus reyes apoyaron el bando rebelde al trono de Osgiliath, quien formó un señorío independiente en Umbar, convirtiéndose a partir de entonces en un territorio en constante disputa entre los corsarios y los reyes y sus consecuentes senescales. La rebelión se hizo extensiva a Harad y el conflicto aumentó en gravedad, a tal punto de caer el rey Aldamir en combate. Pero en el 1551 el rey Hiarmendakil II terminó por vencer nuevamente a los hombres de Harad. A partir de aquella derrota y también por los efectos y las consecuencias que trajo la Gran Plaga, los Haradrim se recluyeron en sus territorios y mantuvieron por mucho tiempo sus propias disputas. Durante los siglos posteriores entraron en guerra contra los áurigas y sus intenciones
expansionistas hacia el sur. Pero para finales del segundo milenio todo parece indicar que fueron los emisarios de Sauron quienes lograron una suerte de armisticio, preocupados seguramente por el derroche de recursos que la guerra producía. De esta forma, los ojos de los señores y reyes Haradrim volvieron a mirar hacia Gondor. Con la conducción tras las sombras de Sauron desde Dol Guldur, Minas Ithil cayó en manos de los espectros y se convirtió en Minas Morgul. Ambos lugares funcionaron como centro de operaciones para concertar una gran ofensiva contra Gondor y su nuevo vecino y aliado, Rohan. Soldados Haradrim viajaron en flotas corsarias y atacaron las costas gondorianas del sur e incluso en la tierra de los señores de los caballos, remontando el río Isen. Pero el ataque coincidió con el largo invierno, lo que resultó letal para las tropas del sur, quienes finalmente cayeron ante el poder de la Alianza. Pasaría mucho tiempo para que el oeste volviera a tener noticias del Harad, precisamente hasta los tiempos del senescal Denethor y la antesala de la Guerra del Anillo. Fue el capitán Boromir quien expuso ante el concilio de Elrond en Rivendell que Sauron había vuelto a unir a los hombres oscuros del este y del sur, los Haradrim, que ya dominaban los territorios hasta el río Poros. Preparaba su gran ataque y tanto el cercano Harad como el lejano volvieron a responder a la llamada de Sauron. Numerosos barcos de guerra partían día a día desde los puertos del Harad. Filas interminables de guerreros acompañados de los temibles olifantes comenzaban todo el tiempo su larga marcha hacia el norte. Su señor los estaba convocando en Mordor y fuerzas fieles a él penetraban al este del río Anduin, no sin muchas veces tener inconvenientes en el camino con los montaraces del capitán gondoriano Faramir, principalmente al atravesar la región de Ithilien. Durante la Guerra del Anillo, los Haradrim reforzaron las fuerzas de los corsarios y atacaron los feudos del sur gondoriano, pero el grueso del ejército marchó sobre Minas Tirith, la Ciudad Blanca, y participó en la batalla de los campos del Pelennor. Lucharon de forma heroica, estoica, temeraria y encarnizada, tanto en el sitio de la Ciudad Blanca como contra los Rohirrim que habían llegado en ayuda de Gondor, pero en ambos frentes fueron las fuerzas al mando de Aragorn y la Compañía Gris quienes los derrotaron. Se relata que todos los guerreros que cruzaron hacia el lado oeste del Anduin perecieron y ninguno de ellos regresó a su tierra. También fueron parte de la batalla de Morannon frente a las puertas negras de Mordor, pero tras la destrucción del anillo y la caída definitiva de Sauron, corrieron el mismo destino de fracaso total, aunque fueron los últimos en rendirse. La leyenda cuenta que tras la desaparición del Señor Oscuro, los artilugios sobre las mentes de los Haradrim desaparecieron y se fueron con él. Por eso, durante la Cuarta Edad, numerosos embajadores llegaron a Gondor desde el Harad y se pactó la paz durante el reinado de Elessar Telcontar. Aunque, por supuesto, que no todos los señores o reyes del amplio Harad optaron por la convivencia pacífica. Algunos se resistieron a aceptar la paz hasta que lo entendieron por la fuerza, durante las campañas al sur del rey Elessar y su flamante fiel aliado, el rey Éomer de Rohan. Esta es la historia conocida del cercano y lejano Harad. Es verdad que es algo escueta, pero también es un detalle fundamental para convertirla en una historia muy enigmática. Si querés convertirte en un mecena del proyecto Camino a Númenor, o si te sentís un Haradrim que tiene que tributar a sus reyes numenorianos, toca el botón de unirte, que lo vas a encontrar acá abajo o en la descripción, y así te podés convertir en un miembro de nuestro canal. Claro que si todavía estás acá es porque te gustó, y si te gustó te recomendamos que puedas suscribirte con el botón de suscripción a nuestro canal para no perderte ninguno de los contenidos que semanalmente subimos sobre la Tierra Media. Nos vemos la próxima.